Hola amigos y amigas, soy César Fonseca y es una gran alegría poder entrar nuevamente a conversar con ustedes y compartir con ustedes en este espacio de meditación la santa palabra de Dios. Sabe que las embarcaciones, cuando tienen que llegar a un lugar donde deben de establecerse, donde deben de aparcar esa embarcación tiene que soltar el ancla para poder mantenerse firme en un lugar donde es aparcada. Y estas embarcaciones hacen un proceso que se llama fondeo. El fondeo es el proceso donde el capitán del barco tira el ancla al fondo del mar. Y el ancla tiene algunas puyas, si le podemos decir así, o algo que se clava en el fondo del mar. Y sucede que en algunos momentos, cuando el mar se pone picado o cuando el mar se pone con olas y está haciendo que la barca se mueva de un lado a otro, eso hace que esas puyas se entierren más profundamente en el fondo del mar. Cuando el apóstol Apolo hablaba en la carta de los Hebreos, hablaba de la fe como el ancla que sostiene nuestra vida espiritual. Si usted se pone a pensar, el ancla es realmente pequeña en comparación con la embarcación que sostiene. Sin embargo, esa ancla es lo que le da firmeza para cuando en los momentos de tempestad se presenta y hace que el mar se ponga picado, se ponga fuerte, esa embarcación completa puede ser sostenida. Y así es la fe en nuestras vidas. Jesús, cuando hablaba acerca de la fe, hablaba de que la fe era pequeña, como un granito de mostaza. Pero cuando nosotros, hombres y mujeres de fe, somos sostenidos por ese granito de mostaza, pequeño en comparación de lo que nosotros somos, pueden venir las tempestades. Pueden venir los momentos de tormenta en nuestras vidas, pueden venir los momentos de dificultad, pueden venir las situaciones amargas, pero nuestra vida se mantiene firme porque nosotros somos hombres y mujeres de fe. Pero es probable que en algún momento también nuestra fe vacile. Como Jesús le decía a sus discípulos, Mateo capítulo 8, versículo 26, y les dijo: ¿por qué están amedrentados, hombres de poca fe? Jesús le llama la atención a sus discípulos. Imagínense, esos hombres santos, grandes hombres que nos han precedido en la fe, pero que en algún momento también vacilaron en ella. Jesús también se hace el encontradizo después de su resurrección a muchas personas que lo necesitaban. Y entre ellas se hace el encontradizo a Tomás, aquel a quien nosotros conocemos como el hombre que perdió la fe. ¿Por qué? Porque es el hombre que en algún momento no cree en la resurrección de Jesús. Vamos a escuchar lo que nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 24 en adelante. Tomás, uno de los 12 llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo: la paz con vosotros. Luego le dijo a Tomás: acércate, mete aquí tu dedo, mira mis manos, trae tu mano y métala en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Tomás le contestó: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren, este es Tomás.
Tomás es aquel, en primer lugar, que no cree en la comunidad cristiana. Recordemos que esa pequeña comunidad de los 11 discípulos que se encontraban encerrados por temor a los judíos, eran esa pequeña comunidad, esa primera comunidad que aún encerrada por temor, se encontraba ahí ya reunida. Jesús se presenta en medio de ellos. Y esa primera comunidad es la que le entrega a Tomás la noticia de la resurrección de Jesús. Tomás dice: si yo no meto mi dedo en su costado, si no meto mi dedo en las llagas de sus manos, no creeré. Tomás es aquel que renuncia a creer en la comunidad cristiana. Tomás es de aquellos, como aquellas personas que hoy día dicen: yo no necesito de iglesia, yo no necesito de grupos, yo no necesito de personas que me vengan a hablar aquí del Señor. Yo solito aquí con el Cristo de mi soledad, yo solamente aquí me puedo encontrar con el Señor. Nos vamos a detener en un momento, porque puede ser que nuestra vida sea también esta, la vida del hombre o de la mujer sin fe, que ya no cree en la comunidad cristiana, que se renuncia a creer en la iglesia, que renuncia a creer en la vida cristiana. No se separe de nosotros, que ya volvemos. Volvemos con ustedes, amigos y amigas. Hemos estado hablando acerca de cómo resucitar la fe a la luz de este personaje, Tomás, a quien en determinado momento Jesús se le aparece para poder hacer brotar en su vida nuevamente la fe. Decíamos que Tomás es aquella persona que no cree en la comunidad cristiana, que no cree en los grupos, que dice: a mí no me hable de curas, a mí no me hable de iglesia, yo no creo en los curas. Así le conversaba yo en determinado momento al párroco de mi iglesia, de mi parroquia a la cual yo asisto. Fíjese, padre, que yo me encuentro personas que a mí me dicen: yo no creo en los curas. ¿Sabe qué les digo yo a ellos? En eso sí nos parecemos, porque yo no creo en los curas. A mí la palabra de Dios me invitó a creer en el Señor. A mí me invitó a creer en Él, a poner mi corazón y mi fe en el Señor. No en aquellas personas que me muestran con el debido respeto a aquellos sacerdotes que nos preceden en la fe. Pero también seguramente muchos de ellos dirán: yo tampoco creo en curas. Yo en quien creo es en el Señor Jesús. En Él es a quien nos manda a creer la misma palabra de Dios. Tomás es aquel hombre que no se deja convencer fácilmente. Es aquel que cuando le anuncian el Señor ha resucitado dice: no, ¿dónde están las señales? ¿Dónde están las pruebas? Es el hombre pragmático, el hombre que no cree únicamente en las teorías, es el hombre que no se deja convencer fácilmente. A veces nos hace falta la fe sencilla, la fe que no anda buscando tanto argumento para creer en ella. Sabe, yo quiero compartir un testimonio, porque en cierta ocasión a mí el Señor me dio una gran lección. Estábamos con unos hermanos preparando una jornada de evangelización que iba a ser al aire libre. Y entonces el tiempo, habían pronosticado que el tiempo iba a estar lluvioso, y nosotros le estábamos pidiendo al Señor que nos hiciera buen tiempo. Eso era el motivo de nuestra oración. Nosotros le estábamos pidiendo: Señor, permítenos que ese día de la evangelización, por ser una evangelización abierta, en campo abierto, permítenos que nos haga buen tiempo para que la gente pueda llegar, para que la gente pueda acudir y para que tú seas recibido, para que tu palabra pueda ser predicada y pueda llegar a muchas personas. Y esa era nuestra oración. Yo recuerdo que después de haber orado con muchos hermanos, yo recuerdo que yo me acerqué dentro de un hermano, porque el hermano César así es también, pragmático, un hombre que no se deja convencer fácilmente. Y yo le fui a decir a un hermano: mire, hermano, yo sé que nosotros le hemos pedido al Señor que no llueva,
pero yo le voy a pedir algo, por favor. Consígase un par de toldos grandes para nosotros ponerlos ahí en ese lugar y que la gente, por si llueve, no se vaya a mojar. Y así sucedió. El día de la jornada de evangelización, llegamos al sitio y yo me encontré con la gran sorpresa de que no había toldo, de que lo que yo le había pedido a aquel hermano no se había cumplido. Y yo me fui enojado y le dije: hermano, ¿cómo es posible? Yo le pedí a usted que se consiguiera unos toldos. La respuesta de él fue bien sencilla. Me dijo: nosotros le pedimos al Señor que no lloviera. Al menos no deberíamos de traer sombría porque nosotros tenemos la fe puesta en Él. Al final del día fue una tarde preciosa donde no llovió, donde la gente llegó, donde la gente recibió la palabra, y para mí fue una gran bofetada y fue la enseñanza del Señor de tener una fe sencilla, una fe humilde, una fe que no anda buscando argumentos, una fe que sencillamente se basa en la certeza de que el Señor nos cumple porque Él es fiel a su palabra. Ese es Tomás, el hombre que busca los argumentos. Pero mire cuál es la respuesta del Señor a ese hombre que no comprende la fe de forma plena. En primer lugar, dice la palabra de Dios en el versículo 26, 8 días después estaban otra vez reunidos. Jesús se acercó a Tomás y le dijo: acércate, mete tu dedo aquí, toca mi costado, mete tu dedo en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Jesús en primer lugar se acerca a aquel hombre, a aquella mujer que ha perdido la fe, para dejarse palpar, para tocarlo, porque Jesús no se aparta de aquel hombre que ha perdido la fe. Por el contrario, se acerca a él para hacer resucitar en él la fe. Jesús le habla. Si usted es hermano, si usted hermana es de los que no cree, estoy seguro que Jesús se acerca a usted para poder hacer brotar en su vida la vida de fe. 3 cosas que yo quisiera que usted recordara. Aún los hombres más santos son hombres que en algún momento han vacilado en su fe. Por eso usted no diga: yo no tengo fe. No, dígale: Señor, no creo, pero aumenta mi fe. Como aquellos hombres que en algún momento han vacilado. Hay señales de esa falta de fe, el no creerle a la comunidad cristiana, el pragmatismo, el buscar argumentos en la fe. Pero si usted es de ellos, aún Jesús, como lo hizo con Tomás, se acerca a usted para poder resucitar en su vida y hacer brotar nuevamente en su vida la vida de fe. Que Jesús pueda hacer resucitar, como lo hizo con Tomás, la vida de fe en su corazón. Hasta pronto.